Con esta versión de la Sinfonía de los Juguetes les damos la bienvenida a otro programa de política y trabajo. Yo soy Yasu y desde aquí les mandamos un saludo a todas aquellas personas que amablemente nos acompañan. Les agradecemos que estén aquí con nosotros, sintonizándonos una vez más. Esperamos que nos acompañen a lo largo de esta hora en donde estaremos tratando temas muy interesantes vinculados al acontecer político y social de nuestro país. Y pues sí, efectivamente, acabamos de escuchar una maravillosa pieza, muy acorde al tema que trataremos este día. Se trata nada más ni nada menos que el primer movimiento de la famosísima Kinder Symphony, mejor conocida como Sinfonía de los Juguetes. Una pieza un poco distinta a la que solemos presentar en nuestro programa. Aun y cuando hablamos de una pieza compuesta hacia la segunda mitad del siglo XVIII, tanto la estructura musical de la misma como los instrumentos que la acompañan no suelen ser los habituales. Comencemos por el principio. De la Sinfonía de los Juguetes, cuyo nombre original sería algo así como Sinfonía de los Niños o Sinfonía de la Infancia, poco se sabe. Durante mucho tiempo, la autoría de esta obra fue atribuida al padre de Mozart, Leopold Mozart, quien también fue músico y maestro de su hijo Wolfgang. Posteriormente, la obra fue atribuida a Michael Haydn, hermano del gran compositor austriaco Franz Joseph Haydn. Será hacia la década de los años 90 del siglo pasado cuando el nombre del compositor y monje benedictino Edmund Angerer comenzaría a sonar también como el probable autor de esta sinfonía. Hasta la fecha no se sabe mucho de esta composición, no se tiene certeza de quién fue su autor. Se sabe que esta pieza inicialmente recibió el nombre de Música de Berchtesgaden, en alusión a una región de Baviera que destacaba por ser una gran productora de juguetes, en particular de juguetes musicales. Algunos de estos juguetes de la época fueron integrados al manuscrito original de la Sinfonía de los Juguetes, tales como ocarinas, matracas, silbatos, relojes de cucú, etc. El resultado final de todo ello fue una composición profundamente expresiva, juguetona y divertida, que trata algunos de los rasgos fundamentales de la infancia, tales como el juego, la alegría y la diversión. Desafortunadamente, debido a las restricciones tan duras que tiene YouTube en materia de derechos de autor, solo les podemos presentar esta vieja versión fonográfica del año de 1940. Aunque la versión que aquí les presentamos es muy buena versión, desafortunadamente la calidad sonora no es la mejor que quisiéramos ofrecerles. Los invitamos a que busquen aquí mismo en YouTube alguna otra versión más actualizada y con mejor sonido de esta maravillosa pieza. Les aseguramos que no se arrepentirán. Les recordamos que al presentar este tipo de obras buscamos romper con esa lógica de exclusión estética y educativa que prevalece en nuestra sociedad, según la cual al pueblo hay que darle chatarra musical y a las clases dominantes música de calidad. Recuerden que es nuestra responsabilidad ética y política impedir que este tipo de música y en general la apreciación de la belleza quede en manos de unos cuantos. Pues bien, como siempre, a todos aquellos que nos sintonizan por primera vez les mencionamos que nosotros somos un pequeño canal de formación política crítica, integrado por profesionales de las ciencias sociales y las humanidades. Desde este pequeño espacio buscamos contribuir al desarrollo de una ciudadanía verdaderamente politizada, pensante y crítica. Una ciudadanía madura, capaz de juzgar críticamente a
todos sus gobernantes y funcionarios. Nosotros no pertenecemos a ningún partido político o institución y nos financiamos únicamente con nuestros pequeños y modestos recursos. Pues bien, después de esta pequeña introducción y de agradecerles que estén aquí con nosotros, pasemos al tema del día de hoy. Pues bien, como todos ustedes lo saben, el día de mañana se celebra en todo lo largo y ancho de nuestro país el Día del Niño. Probablemente a estas alturas de la vida, esta fecha no se traduzca en una gran celebración para muchos de nosotros. Sin embargo, sabemos que décadas atrás, este tipo de conmemoraciones eran esperadas con avidez por muchos de ustedes. En este día, la escuela cerraba sus aulas para dar paso a los convites, las kermeses, los festivales y las celebraciones de tan importante acontecimiento. Para algunos incluso, el Día del Niño anunciaba la llegada de algún pequeño regalo bajo la forma de un juguete o por lo menos de alguna que otra golosina. Para muchos, al igual que con el Día de Reyes, el Día del Niño resultaba ser un día especial, un día memorable. No obstante, este escenario no se presentaba de la misma forma para todos. Tal y como sucede hoy en día, el Día del Niño era celebrado o no, dependiendo de las propias condiciones sociales del infante. Muchos mexicanos, lo repetimos, tal y como actualmente sucede, vivieron su infancia sin tener siquiera conocimiento de la existencia de este día. Ahí donde las carencias se encontraban presentes, difícilmente los niños podían acceder a una celebración de esta naturaleza. Para muchas generaciones de niños mexicanos, el Día del Niño no pasó de ser una fecha de la cual habían oído hablar, pero pocas veces habían podido participar. A pesar de todo ello, no obstante, tal y como lo veremos más adelante, el propio desenvolvimiento de la infancia termina por abrirse paso más allá de los límites sociales que sobre esta puedan acaecer. ¿Cómo vivieron ustedes el Día del Niño? ¿De qué lado del espectro social se situaron al momento de conmemorar o no el Día del Niño? ¿Cuál es el papel de la infancia en el actual contexto de desarrollo de nuestro país? ¿Cómo vivieron su infancia las generaciones pasadas? ¿Cómo la viven las generaciones actualmente? ¿Cuáles son las diferencias entre unas y otras? Pues bien, estas y otras son algunas de las preguntas que nos estaremos formulando el día de hoy y a las que trataremos de dar respuesta. Así que continuemos. Tal y como lo mencionábamos hace un momento, las celebraciones o conmemoraciones consagradas a la infancia se encuentran ligadas estrechamente al contexto social que recae sobre esta. Aunque resulte difícil de creer, la conmemoración actual del Día del Niño encuentra sus raíces más remotas hacia finales del siglo XIX en Europa. Es a partir de esta época que debemos rastrear algunas de las primeras reflexiones modernas en torno a las condiciones de desarrollo de los niños. Tal y como lo hemos mencionado en algunos de nuestros programas anteriores, el siglo XIX europeo fue la cuna de muchas de las reivindicaciones sociales que actualmente adquieren validez en nuestras sociedades, tales como los derechos laborales o los derechos de las mujeres. Pues bien, algo similar sucedió con los derechos de la infancia. Ya desde finales del siglo XIX, la condición infantil era abordada por muchos intelectuales críticos al sistema capitalista, sobre todo por intelectuales de izquierda, de formación socialista o anarquista. Estos intelectuales solían reflexionar en torno a las condiciones laborales que padecían los niños al interior del sistema de producción industrial capitalista, esto es, al interior de las fábricas. Al igual que con los varones y con las mujeres, los niños de aquella época también eran víctimas de un crudo sistema de explotación laboral. Frente a este escenario, muchos de los primeros movimientos de los trabajadores organizados
de finales del siglo XIX incorporarían a sus demandas laborales la regulación del trabajo infantil. Por lo que toca a nuestro país, estas reivindicaciones pasarían a formar parte del programa político de organizaciones revolucionarias como el Partido Liberal Mexicano, encabezado por los hermanos Flores Magón. Al finalizar la Primera Guerra Mundial, es presentada en la Liga de las Naciones, antecedente de la ONU, una iniciativa para conmemorar a las víctimas infantiles de esta guerra. Este organismo exhortaría a los países miembros a establecer libremente una fecha en sus respectivos calendarios consagrada a conmemorar el papel de la infancia en el mundo. Es a partir de este momento que surge propiamente la conmemoración internacional del Día del Niño. En México, a pesar de ser celebrada ya desde 1916, en Tantoyuca, Veracruz, el Día del Niño será establecido formalmente durante el gobierno de Álvaro Obregón, esto en 1924. La fecha elegida para esta conmemoración será el 30 de abril. Esto a fin de que la misma quedase articulada con celebraciones del mes siguiente, el 1, el 5 y el 10 de mayo. Como lo mencionábamos anteriormente, a pesar de las adversidades contextuales, económicas y sociales, el despliegue de la infancia siempre termina por abrirse paso, tal y como lo hace una gota al horadar la piedra. Este despliegue de la infancia básicamente se direcciona hacia dos polos, a saber, el de las relaciones intersubjetivas a través del juego y el de las relaciones objetuales a través de los juguetes. Todos hemos jugado y todos hemos tenido juguetes. Cuando menciono esto, hablo evidentemente de las infinitas posibilidades que ofrece la imaginación de un niño al momento de construir el juego, incluso consigo mismo, o de convertir a un objeto en un juguete. Trátese de una pequeña piedra o de un pedazo de madera. A decir verdad, muchos de los juegos y de los juguetes más divertidos que nutrieron la infancia de muchos de nosotros comenzaron con una pequeña piedra o un pequeño pedazo de madera. Así es. Por ejemplo, las generaciones de las décadas de los 40, 50 o 60 conocieron muy bien el famoso juego de la matatena, un juego tan antiguo como las civilizaciones mismas. Este es un juego aparentemente universal y del cual se tiene conocimiento desde el sexto milenio antes de Cristo. Con inagotables variaciones, la matatena consiste básicamente en lanzar al aire uno o varios objetos, los cuales pueden ser desde piedras, vidrios, semillas o huesos de animales, al tiempo que se toman otros que yacen sobre el suelo, antes de que los primeros objetos lanzados caigan al piso. También puede llevarse a cabo diversas destrezas con las manos antes de que el objeto lanzado caiga. ¿Cuántos de ustedes lo conocían? ¿Cuántos lo han jugado? En este mismo sentido puede mencionarse otro juego cuyos protagonistas son unos cuantos palos de madera y el cual fue jugado por muchos de nosotros, incluso hasta la década de los años 90. Nos referimos al famoso juego del bolillo. Probablemente el bolillo encuentre su origen en un juego de origen maya denominado quimbomba. En ambos juegos, el protagonista es un pedazo de madera tallado con la forma de una especie de lápiz bicéfalo o bolillo, el cual es colocado sobre el suelo y golpeado en su punta con un palo más largo. Al elevarse el bolillo, este será golpeado en el aire con el objeto de lanzarlo lo más cerca posible de la meta acordada.
Tal y como sucede con el bolillo y la matatena, las generaciones anteriores a la denominada era digital podían valerse de objetos sencillos y cotidianos para pasarse toda la tarde jugando. Así es, tales eran los casos de las tizas y los resortes. A los mayores de 30 años les pregunto, ¿quién de ustedes no jugó alguna vez el famosísimo avión? ¿O quién de ustedes no se escabulló con las niñas para poder jugar resorte con ellas? Bastaba una pequeña tiza proveniente de algún pedazo de yeso desprendido de la casa para dibujar un avión sobre el piso e iniciar una serie de saltos sobre este. De igual forma, bastaba con un poco de resorte casi siempre sustraído de la canasta de hilos de la abuela, para iniciar el reto de saltar el resorte y cumplir así con los retos establecidos. No todos los juegos exigían, no obstante, la intervención de algún objeto o juguete para llevarse a cabo. Ahí está el paradigmático caso de Amo Ató, jugado en equipos y cuya cantaleta iniciaba con el famosísimo Amoato, matarilerilero. ¿Qué quiere usted, matarilerilero? Yo quiero un paje, matarilerilero. Escoja usted, matarilerilero. Yo escojo a fulano, matarilerilero. Así se seguía este juego de rondas en cuyas variaciones se representaban los nombres, los oficios o la geografía. De igual forma puede mencionarse el juego de Doña Blanca, otro juego de rondas, el cual era acompañado siempre por su famosa canción. Doña Blanca está cubierta de pilares de oro y plata. Romperemos un pilar para ver a Doña Blanca. ¿Quién es ese jicotillo que anda en pos de Doña Blanca? El jicotillo contestaba, yo soy ese jicotillo que anda en pos de Doña Blanca. Y él continuaba así hasta que el jicotillo podía romper el círculo que rodeaba a Doña Blanca y la capturaba, o bien hasta que Doña Blanca podía regresar a salvo al círculo y escapar del jicotillo finalmente. ¿Quién de ustedes no jugó alguna vez este maravilloso juego de rondas? Otros juegos comunes a las últimas generaciones del siglo XX fueron juegos como el famoso burro entamalado, también conocido como burro 16 o burro castigado, en donde era edificada gradualmente una especie de pirámide de niños. Así también debe mencionarse el juego de las cebollitas, en donde los niños se sentaban en hileras y se abrazaban en espera de que un equipo rival lograse separarlos. No podemos dejar de mencionar el juego de las ollitas, en donde un niño en cuclillas era balanceado por otros dos. En este juego los niños asumían nombres de trastes de cocina en espera de ser adquiridos por un vendedor. Los niños eran balanceados fuertemente mientras se cantaban los meses del año a fin de que la olla o el traste se soltara y se rompiese. Si esto no sucedía, el reto era superado con éxito y la olla finalmente era comprada. Otros juegos grupales destacados son los llamados juegos de palmas, tales como el famoso marinero que se fue a la mar y mar y mar, el llamado en el mercado de la bomba o las famosas tortillitas. En todos estos casos, la coordinación entre dos oponentes y la destreza manual al momento de cantar una canción determinará al ganador del juego. Podríamos extendernos horas y horas hablando de cada uno de los juegos y de los juguetes que le dieron vida a nuestra infancia. Desafortunadamente, por falta de tiempo y debido a que el día de hoy se encuentra aquí con nosotros nuestro compañero, el profesor Rubén Arechiga, solo les mencionaré brevemente algunos.
los cuales lamentablemente no resultan ser muy conocidos para las actuales generaciones de niños. Ahí está el valero, el trompo de madera, las tablitas de colores, la pirinola, el yoyo de madera, las múltiples variaciones de canicas, incluyendo la agüita o la bombocha, los boxeadores de madera, también están los luchadores, el reguilete, los soldaditos de madera o de plomo, los papalotes, como no, las ocarinas, las muñequitas de tela, los carritos de madera, los títeres, las riatas, el tamborín, el hula hula, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bien, hasta aquí un poco los recuerdos de la infancia. Ahora acompáñenme a saludar a profe Rubén para ver qué tiene que decirnos acerca de este tema. En esta ocasión hemos invitado a profe Rubén para tratar el tema del día de hoy, pues nos convoca el 30 de abril, el Día del Niño. Profe Rubén, muy buenas noches, gracias por aceptar nuestra invitación. Y bueno, profe, pues en esta ocasión queremos hacerle la siguiente pregunta. Platíquenos, ¿cuál fue el contexto social e histórico que a usted como niño le tocó vivir? ¿Con qué jugaba usted o cuáles son los juegos que usted jugaba? ¿Qué diferencia ve entre su infancia y la infancia actual? Platíquenos, profe, ¿qué nos puede comentar al respecto? Bueno, pues primero, hola, buenas noches, Azu, y buenas noches al público que está siguiendo tu programa. Bueno, no hay duda de que las historias de niños y madres no pueden comprenderse sin el contexto sociopolítico imperante. En diferentes momentos, claro, ¿no? Por lo que paso a dar cuenta de mi niñez y pues claro, en mi relación con mi familia, ¿no? Para mostrar con ese ejemplo, que sucedió hace varias décadas, por cierto, pues que no se puede generalizar. El espacio y el tiempo y la práctica social finalmente tienen que ser integradas y bueno, el tiempo pesa, pero también el territorio, ¿no? Por cierto, el contraste con los niños y las familias de ahora, el contraste que nos lleva a reconocer que niños y madres padecen el síndrome del neoliberalismo, independientemente de su voluntad, síndrome en el que el deterioro de la movilidad social es un castigo neoliberal a la tasa salarial, para hacer más competitivo el país, según lo afirman algunos. Pero pasemos pues entonces con más detalle a un fragmento de mi historia de vida y que tiene que ver con mi periodo de mi niñez. Fíjense que por más esfuerzos que hice, no recuerdo los interiores de la casa que rentaba mi padre en la colonia Hidalgo. Nombre que corresponde en todo el país a colonias populares, ¿eh? O sea, lo de colonia Morelos, Hidalgo, tiene que ver con colonias populares de pobres, ¿no? Asentada, por cierto, en un cerro, con déficit notables de servicios públicos. Sin banquetas, sin pavimento. Colonia con pachucos, por cierto, como vecinos. Y nosotros, la familia Aríchiga, éramos avecindados, con trayectorias distintas a las de esa colonia, y con cotidianidades más cercanas a las de una familia pequeño burguesa, aunque medio lo fuéramos, no lo fuéramos de manera completa. A mi padre no les gustó el contexto social imperante. Seguramente pensaron que el horizonte social de dos de sus hijos era ser otros pachucos. Y la verdad es que había algo de eso en relación a mi persona. Porque mi hermano Pepe era otra cosa, mi hermano mayor. Nada que ver con esa posibilidad. Ya desde entonces apuntaba al pensar pequeño burgués y evolucionar hacia algo más. Mi convivencia en esa colonia no se dio con otros niños ni con nadie. Me vieron como un niño fuera del contexto popular pachuquil. Y resulta que a pesar de este rechazo, ahí viví experiencias extraordinarias y distintas particularmente a mi religiosidad, impuesta por mi madre. Situación que vale la pena decir, no es un reclamo a mi madre, ¿no? A Ruth, ¿no? Yo le decía a Ruth, no le decía a mamá, mi querida madre. Sino simplemente describo a propósito de cómo se siguen reproduciendo las religiosidades en este país. Esa nueva experiencia religiosa fue la del mundo pentecostés. Sigo entonces con mi acercamiento a esa experiencia religiosa. No estoy seguro de la cercanía de la iglesia pentecostés a la casa donde vivíamos. Lo que no hay duda es que estaba en la misma banqueta. Si es que había banqueta, no me acuerdo de eso, por cierto. Y en la misma cuadra. Al acercarme por primera vez sin considerar su arquitectura, que era tan elemental como la de las viviendas de la colonia, oí cánticos con fondo musical de panderos y algunos otros instrumentos musicales. Cantos que expresaban sentimientos
híjole, mucho más allá de los cánticos del protestantismo metodista, protestantismo que, por cierto, yo profesaba en esos momentos, siendo niño. Una y otra vez me acerqué al portón de la iglesia a oír esos cánticos. Una y otra vez fui ganando mi aceptación a ese ritual conocido, de oídas nada más. Y fui prefiriendo esos cánticos a los de mi creencia metodista, ya que estos últimos, además de su formalismo musical con piano de por medio, siempre fueron iguales, superficiales, sin sentimientos explícitos a esta creencia. Creo yo que por obligación social más que por compromiso sentimental. Recuerdo que los rituales pentecostales se daban diario. Claro, el de los domingos tenían más asistencia, pero los otros días en la tarde-noche celebraban sus rituales con variaciones sustantivas de la ceremonia y del himno. Ahí nació seguramente mi reconocimiento a la improvisación musical y es el antecedente a mi casamiento con el blues. Pocas veces me atreví a entrar a la iglesia por temor a ser sacado. Cuando lo hice, no me incorporé al ritual. Y por cierto, no me corrieron. Desde lejecitos encontré que si la música me resultó atractiva, oírla y ver en vivo la ceremonia fue maravilloso. La humanidad de los participantes se desbordaba. Lloraban, reían, bailaban y hacían una serie de movimientos impropios, dirían otras religiosidades. Mostraban alegría y tristeza, con una rapidez insospechada. Pesares y otro mundo posible, aunque posiblemente pensaban que esto último era una utopía, un sueño. Por lo tanto, sin posibilidad de lograrse, reaccionaban de blanco hasta negro. En fin, las tristezas y pesares tenían mucho más peso por su ser social. Ser pobres era lo que le daba ese sentido religioso. Pero por cierto, esto último que estoy diciendo lo interpreto ahora. En el momento ni idea tenía de por qué era así. Otro lugar al que me encantaba ir en esa colonia era la tiendita. Ahí compraba donas de regular calidad, mismas que se vendían en todas las tiendas de Tijuana. Además compraba los llamados saladitos. Era un chabacano deshidratado, en el que la pulpa deshidratada tenía toneladas de sal, sal y más sal. Luego insertaba el saladito en una naranja y él mismo tenía la capacidad para salar el jugo y el resultado era riquísimo. A un lado de la puerta estaba un depósito de pistaches con cáscara roja. Yo pensé en Tijuana que era su color natural, pero no era así. Y con 5 centavos oro, así le decíamos a la moneda de Estados Unidos, ya que la moneda nacional no circulaba, te integraba 6 o 7 pistaches. Desde entonces es mi fruta seca preferida. Ante el peligro de contaminación social, mi padre buscó un lugar donde seguir viviendo, que no tuviera nada que ver con pachucos. Seguramente a sus conocidos y amigos les comentó su interés por vivir lo más lejos posible de Pachucolandia, y encontró el lugar ideal. Un rancho que tenía un riachuelo, un lago más bien chico y una laguna grandota, más una alberca en el jardín del dueño del rancho, la misma a la que íbamos con frecuencia. Todo esto, por cierto, único en Tijuana, donde, híjole, pues el padecer la falta de agua es una constante. El dueño del rancho, por cierto, tenía ahí mismo una ferretería y su negocio principal era convertir grandes piedras de mármol en granito y placas de mármol. Ese rancho tenía 4 casas, la del dueño, el señor Walter, un personaje de origen alemán, y 3 más que rentaba. Varios años que vivimos ahí, rentó 2. El otro rentista fue una pareja de mediana edad sin prole. Así pues, mi hermano Pepe y mi persona no tuvimos con quién convivir entre pares en el rancho. 2 de mis hermanas fueron un poco más afortunadas. Nena, mayor que yo, por ejemplo, convivió con Olga, la hijastra del señor Walter. Lilia convivió con el hijo menor del señor Walter. Mi hermano mayor y mi persona solo convivíamos con don Panchito, un viejecito que era como el que hacía todo en el rancho, ¿no? Limpiaba esto, sembraba lo otro, recogía esto, lo otro, etcétera, etcétera. Y la convivencia tenía que ver con que nos invitaba de repente a comer o a desayunar a mi hermano y a mí, a mis hermanas no, por cierto, con unas tortillas gigantes de harina de trigo deliciosas, ¿no? Por cierto, el rancho producía higos, sandía, maíz, aceitunas, uvas. Y en periodo de maduración de las uvas vendíamos en el perímetro del rancho esas uvas. Y recuerdo que fue un buen negocio de temporada. En el riachuelo, por cierto, del que hablé antes, había unos cangrejos, parientes seguramente de los camarones, porque se parecían mucho, aunque su caparazón era mucho más grueso, ¿no? Con unas tenazas espantosas. Si no los agarrábamos bien, no te soltaban y te provocaban una sangría, pues no tan larga, pero sí finalmente nos molestaba. Sin embargo, ya atrapados fueron un manjar después de quitarle el caparazón, aderezándolos con jugo de limón y sal. En la laguna chica había patos y ranas. Estas corajaban
y se escuchaban a 500 metros de distancia. Un caballo, una yegua y un potrillo paseaban a lo largo y ancho del rancho. Nunca intentamos montarlos. Los considerábamos parte del paisaje más que animales de carga o para montarlos. En esos momentos estábamos en la Escuela Pensador Mexicano. Ahí difícilmente pudimos establecer relaciones de convivencia y amistad, porque al ser la primaria pública mejor reconocida académicamente, asistíamos niños de toda la ciudad. Nosotros, por ejemplo, tardábamos 40 minutos de ida y otros tantos de regreso, por lo que la convivencia con compañeros de grado por la lejanía territorial entre unos y otros era imposible. Sin contacto con el mundo pachuquil en el rancho, que por cierto no lo extrañé, cuando vivimos ahí recuperé mi religiosidad histórico-familiar, ¿no? Me quedó de otra. Y los domingos asistí a la iglesia metodista con mi mejor vestimenta, como se acostumbraba en esa religiosidad. De vez en cuando el pastor convocaba, abro comillas, a quienes sientan en su corazón el espíritu de Cristo pasen al frente para hacer una oración que fortalezca ese espíritu. Híjole, después de la experiencia pentecostal, intenté muchas veces sentir algo como lo referido por el pastor. Nunca lo logré, ¿no? Y por consiguiente nunca pasé al frente, pues, ¿no? Pues ni modo, ¿no? Poniendo con eso finalmente en mi cabeza el entredicho del credo metodista. Luego me di cuenta que algunos metodistas estaban muy cercanos a lo que cotidianamente se refería al mundo del pecado, ¿no? Que los metodistas, los protestantes son muy exagerados con respecto a esto, ¿no? Y en ello participan mucho los hijos del pastor, ¿no? Y bueno, toda esa contradicción ahí que vi, me llevó a pasar al mundo de no creyente, ¿no? Muy tempranamente era niño, ¿sí? Por decisión propia y sin conflicto con mi madre, por cierto, ¿no? Situación que me hizo convivir 4 horas de las mañanas domingueras por varios años con mi padre, católico por herencia familiar, pero que nunca iba a la iglesia, ¿no? Domingos en los que, entre otras cosas, desayunábamos de vez en cuando birria en un lugar llamado Guadalajara, pues, que por cierto, hace 2, 3 meses que fui a Tijuana, pues todavía existe. Interesante, ¿no? Luego mi padre, cansado de pagar renta, compró un terreno, construyó una casa en una nueva colonia, sin banquetas, por cierto, sin pavimento, sin drenaje público y sin agua. Agua corriente, claro. Pero de alguna manera cada quien resolvía esas situaciones. Según su cálculo, pensó que no había pachucos y entonces no había riesgos de pachuquización de su hijo, del otro no. Y pues en esa perspectiva resulta que pues sí no había en el entorno más inmediato de la colonia, pero como a 10 cuadras, sí ya había algunos, ¿no? Pachucos. Que por cierto, bueno, finalmente, la verdad es que eran más decentes que muchos de los que vivían ahí, porque bueno, ya se rumoraba por ahí que algunos estaban metidos en el narco en aquellos años, ¿no? No los pachucos, por cierto. En esa colonia encontramos hermanos y hermanas, pares de edad y de género. Esa diferencia con el rancho me conllevó a jugar béisbol, básquetbol, por ejemplo, ¿no? En una cancha de tierra, y para de contar, nada más. No jugué nada más que eso, ¿no? Ya en esa casa, siendo niño en tránsito a la pubertad, creció la posibilidad de amistades entre compañeros de escuela, vecinos y otros. Sintetizando, mi infancia, mi niñez fue maravillosa. Tanto en la colonia Hidalgo como en el rancho y en la colonia Nueva, ubicada en la zona conocida como La Mesa. Nunca jugué el trompo, ni el valero, ni otros juegos. Tuve 2 bicicletas, una usada y luego otra nueva. Las usé para transportarme nada más, no como ejercicio ni como juego. Jugué poco, bastante poco. Pero mi paso por la niñez posibilitó conocer varias Tijuanas y eso es muy interesante. Varias formas de vivir, unas y otras posibilitaron lo que soy yo. Y aunque viví más intensamente algunos momentos, unas y otras experiencias me hacen reconocer que esa parte de mi vida abrió caminos en los que hay que hacer en nuestro paso por este mundo. ¿Qué hay que hacer? Es la gran pregunta. Yo digo, lo que se nos dé nuestra regalada gana. Más o menos, ¿no? Hasta donde podamos. Y por cierto, no todos podemos intentarlo. Y eso es lo que he intentado desde hace décadas. Y no hay duda, con una familia tradicional en donde el ritmo de trabajo de mi padre y el de mi madre en la casa posibilitó no solo convivir, también posibilitó estar al pendiente del actuar familiar. Agradezco entonces haber vivido esa época con ellos. Y no sé a quién más agradecerles. En la que en Tijuana, ciudad más bien pequeña en aquellos años, tuvieron tiempo para atender a sus hijos. Claro, subrayo, claro, no igual.
porque no es cierto que en el caso de los hijos funciona el dicho de todos hijos o todos centenados. Aunque seguramente con el que estuvieron más al pendiente fue a mi persona. No por ser el hijo consentido, por cierto, sino por comportamientos riesgosos de sus servidores. Esta es más o menos lo que yo quería decir, Asu. Y bueno, profe, pues nos despedimos por el momento. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y continuamos con el programa en De Política y Trabajo. Hasta luego, buenas noches. Y bueno, hemos llegado a la parte final de nuestro programa y con ello a las conclusiones. Tal y como lo mencionábamos anteriormente, la mayoría de las veces un contexto social y económico adverso no suele ser un obstáculo para el desarrollo de las capacidades lúdicas e imaginativas y creativas de un niño. Ahí donde un niño vea una lata vacía, podrá encontrar una nave espacial. Ahí donde se tope con un envase vacío de leche, encontrará un balón de fútbol. En las generaciones de infantes, hoy en día, no obstante, se van diluyendo gradualmente estas capacidades cognitivas. La dependencia casi adictiva a las nuevas tecnologías digitales ha atrofiado y limitado cada vez más la interacción real entre los niños. Más allá de las pláticas por chat, hemos presenciado casi sin darnos cuenta el surgimiento de un nuevo fenómeno social que evidencia hasta cierto punto la condición actual de la infancia. Las calles gradualmente van quedándose sin niños. A diferencia de algunos países desarrollados como Francia, en nuestro país no existe una política institucional sólida que limite el uso de los teléfonos celulares en las escuelas. Para muchos de los profesores, incluso el uso indiscriminado del celular por parte de los niños al interior de los planteles no representa problema alguno. De igual forma, el profesorado suele incentivar en los niños el uso irrestricto de las tecnologías digitales antes que impulsar la interacción social entre ellos. Nuestro país cuenta, como pocos, con un patrimonio lúdico cultural en materia de desarrollo infantil que requeriría de un fuerte respaldo y apoyo institucional, el cual no existe desafortunadamente. En nuestros juegos tradicionales poseemos un patrimonio inmaterial que está a punto de perderse. Lo mismo sucede con nuestros juguetes. Increíblemente, podemos decir que actualmente hay niños que jamás han volado un papalote o que jamás han jugado con un trompo, y las instituciones, lo repetimos, brillan por su ausencia. Pienso que estamos todavía a tiempo de evitar este destino para el alma infantil de nuestro país. Y bueno, nos despedimos, no sin antes recordarles que por favor le den manita arriba, se suscriban, difundan nuestro canal y las cosas que estamos haciendo. Recuerden, somos un pequeño canal independiente y eso nos ayudaría muchísimo, muchísimo. Así es que, bueno, los invitamos a otro programa más dentro de 15 días en De Política y Trabajo y dentro de 8 días en Tintero Político con Profe Rubén en su programación, también tratando temas muy interesantes. Aquí los esperamos en este mismo canal en De Política y Trabajo. Así que nos vemos hasta la próxima.